Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. Señoras y señores diputados, me habría gustado analizar el tan esperado plan de reactivación económica post-pandemia, pero lamentablemente e irresponsablemente el presidente quedó en deuda con todo el país. Se limitó a indicar: impulsaremos que vengan al país jubilados de buenas credenciales, como en los años 70, me imagino, y el cultivo del cáñamo para reactivar la producción. Solamente si le quitamos todo el resto que tiene que ver con el tema de la pandemia, sencillamente ya hubiera terminado mi intervención, porque eso es lo único que se propuso. Sin embargo, me voy a referir, y me faltará tiempo, casualmente, de la omisión, de lo que no dijo, de lo que hizo falta. Pues fue tan escueto que dejó más dudas que respuestas en medio de la grave situación sanitaria y económica que ha enfrentado el país, sumado al mayor índice de desempleo de la historia. Me preocupan varios temas. Enfrentaremos la caída del PIB más fuerte de los últimos 40 años, un menos 3.6%. Pero ya veníamos creciendo lento y la falta de un plan de reactivación viene desde que inició el gobierno. El desempleo llegará a niveles que aún desconocemos, posiblemente arriba del 20-25%. Pero no podemos olvidar que en el 2019 teníamos el 12.4% de desempleo abierto, mucho más alto que el promedio que se había venido manejando. El déficit fiscal rondará de manera conservadora al 8.6%, pero los especialistas dicen que podemos llegar casi al 10%. Es un descalabro fiscal, pero recuerden que cerramos el 2019 con el 7%, el más alto de los últimos 40 años. La pobreza y la pobreza extrema se van a incrementar, desgraciadamente. Pero ya de por sí era alta. Por parte de los gobiernos del PAC, nunca se pudo reducir significativamente por debajo del 20%. Veníamos mal con el anterior gobierno Solís Rivera y ahora estamos peor con la administración y de continuación del gobierno del Partido Acción Ciudadana. El COVID solamente le dio un empujón a lo que ya teníamos, o ya tenía cara de crisis económica y social. Siguiendo con lo que no se dijo en el mensaje presidencial, no conozco las causas, se requiere de un plan concreto, una concertación de los distintos sectores involucrados para lograr acuerdos que permitan sacar la economía del país del aislamiento, reactivar empresas, encadenamientos, el comercio, las exportaciones, generación de empleo y aliviar la creciente pobreza y desigualdad. Cada vez que el presidente anuncia un plan, crecen las expectativas en todos los costarricenses de que algo muy bueno se va o está construyéndose. Pero una vez más, se deja en evidencia la ausencia de propuestas reales para reactivar la economía. Reconozco que hay avances en infraestructura, sin embargo, se trata de obras programadas desde hace muchos años y que hoy se ejecutan con un ministro experimentado y de gran capacidad como es don Rodolfo Méndez Mata. Pero también es cierto que muchas obras que se pretenden continuar dependen de un financiamiento con el BID por $350 millones que requiere aprobación legislativa. En materia de seguridad pública sucede lo mismo. Se solicita la aprobación de otro empréstito con el BID por $100 millones más para construir delegaciones y centros cívicos. Delegaciones que urgen en las regiones alejadas como Guanacaste. Además, se insiste en el tren eléctrico para el gran área metropolitana con un empréstito con el BCIE por $550 millones, pero de manera inexplicable y sin visión de futuro se le cierra la puerta al canal seco interoceánico, que a diferencia de los proyectos mencionados, se haría por concesión y no con más endeudamiento. Estas inversiones públicas deben ser parte de un plan de reactivación productiva y no son las únicas acciones.
Por eso le reitero al señor presidente que trabajemos en reducir los precios de las energías, en la simplificación de trámites, en la formalización de empresas y el empleo, en generar inversión productiva en las regiones más rezagadas. Nuestra fracción tiene suficientes proyectos desde el primer año de nuestra gestión para esos objetivos. Trabajemos en inyección de crédito para capital de trabajo por medio de Banca para el Desarrollo, pero facilitando el acceso a los créditos, en la promoción del sector turismo, en las exportaciones, de las inversiones, de los encadenamientos productivos, el impulso a las actividades al agro, a la pesca y sobre todo lo que tiene que ver con regiones costeras. Señor presidente, no olvide que las y los costarricenses tenemos que comer y el sector agrícola se encuentra totalmente desprotegido por su gobierno. Y ni qué decir de los pescadores. La crisis del COVID-19 exige respuestas inmediatas para garantizar a la población el derecho humano de la seguridad alimentaria. No conocemos el plan de reactivación post-COVID, mientras el cierre de empresas y la calamidad que viven las familias se acrecientan cada vez más. Las políticas productivas del gobierno no pueden estar bien articuladas cuando vemos posiciones irreconciliables entre el MAC y COMEX, que de manera reiterada hemos denunciado. Ministerios que deben de estar trabajando de la mano con el productor, con el exportador, con los pequeños y grandes empresarios. Hay que darles coherencia y congruencia a las políticas productivas para atraer y fomentar inversión. El panorama de las finanzas públicas es lamentable. Dado que el discurso del presidente carece de logros en la contención del gasto, todo parece indicar que pasaremos de una crisis sanitaria a una financiera. El presidente nos dice que la pandemia va a dejar un faltante de 701 mil millones más en el déficit, un 2.4 del PIB. Si ya tenemos que colocar 4 billones de colones en títulos para financiar el presupuesto actual, esta asamblea deberá autorizar más endeudamiento para tapar ese faltante con las consecuencias económicas que esto significa para el país, sin que se concreten acciones para la contención del gasto público en su pseudo discurso. Tampoco escuchamos al presidente decirle a este Congreso cuáles créditos blandos va a requerir, con qué nivel de urgencia o cuánto se ocupa de colocación en eurobonos para el presupuesto del próximo año. El nuevo ministro de la Presidencia tiene un reto enorme en abrir canales de comunicación y generar confianza con esta Asamblea Legislativa. Entre otras carencias del discurso está la omisión del fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y el pago de esa deuda. La Caja saldrá debilitada de este trance, además de que ha sido el principal bastión contra la pandemia. Nuestra fracción no abandonará esta institución que se funda en los principios de solidaridad social cristianos y daremos prioridad a todas las iniciativas que sean necesarias para su fortalecimiento. El presidente tampoco se refirió a la reorganización de Casa Presidencial que prometió tras el bochornoso caso de la UPAP y UPACITA, investigados hoy con la Fiscalía. Justamente el lunes se cumplieron los 2 meses que el mandatario ofreció para presentar esa reorganización del país. Nuevamente nos mintió. Además, nos queda debiendo los proyectos de reforma del Estado que prometió el señor ministro de Hacienda, la venta de VIX, la concesión de FANAL o una apertura del monopolio como lo he propuesto, lo de empleo público que anuncia, pero no lo vemos. Pronto se presentará, dice. La reducción del 10% del salario del presidente, como ya se ha comentado, es una señal que van a poner nuevos impuestos a los costarricenses. Esos 6 millones de ahorro al año no solucionan el problema fiscal. No vemos compromiso en tocarse la faja con reestructurar el gasto ni generar ingresos sanos mediante reactivación. El presidente sigue pensando que en la Asamblea Legislativa le vamos a seguir haciendo el trabajo porque se ufana de proyectos que son iniciativas y aprobaciones de la Asamblea Legislativa, nunca fueron del Ejecutivo. Espero un cambio, un golpe de timón, un acercamiento para construir juntos. Ahí estará la fracción social cristiana para construir una vez más y sacar adelante, pese a la adversidad, con propuestas realistas, no mágicas o ausentes como se desprende del discurso presidencial. Muchas gracias, señor presidente. El resto del tiempo se lo cedo a mi compañero Pablo Heriberto Barca.